¿Cuáles son las maneras y formas que Dios habla al hombre? Versículo llave. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:2.17. Introducción. Como nosotros mencionamos en la introducción de este curso, la Biblia es una historia de métodos por los cuales Dios se comunicado con el hombre y la contestación de la humanidad a la voz de Dios. Este capítulo examina el registro bíblico para descubrir los métodos por los cuales Dios comunicase con el hombre. La palabra escrita. Como nosotros aprendimos en las lecciones anteriores, Dios habla al hombre a través de su palabra escrita. Dios ya no necesita hablarle acerca de las cosas que Él reveló en las Escrituras. Cuando Dios use a otros métodos para comunicarse, ellos nunca contradirán su palabra escrita. La oración. Hay muchos ejemplos bíblicos de Dios hablando como resultado de la oración. La oración y el ayuno, quedar sin comida por razones espirituales, resultaron en Dios hablando a Pablo y Bernabé, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:2.23. Oraciones. Incluir la demanda para el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre la tierra. Jesús enseñó a sus seguidores a orar: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Mateo 6:10. Jesús oró por la dirección de Dios antes de la selección de sus discípulos. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Lucas 6:2.12-13. Jesús oró por la voluntad de Dios antes de su muerte, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Consejeros. Dios comunica su voluntad a través de los consejeros cristianos. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que buscaran dirección de los hombres de Dios. La Biblia declara: cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. En la opinión del insensato su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. Las circunstancias. Dios comunica su plan a través de las circunstancias. Un ejemplo excelente de esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Es la vida de José registrada en Génesis 37:50. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo al Egipto, pero él vio esto como la dirección de Dios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra, y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra, y para daros vida mediante una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Génesis 45:2.58. A través de circunstancias sobre las cuales José no tenía ningún control personal, él fue usado por Dios para salvar las vidas de miles de personas por un tiempo de hambre severa. Pablo escribió algunas palabras interesantes en 1 Tesalonicenses 2:18. Él dijo a los creyentes de Tesalónica que él fue impedido por Satanás de visitarlos. Desde que él no pudiera ir a ellos, él escribió a la iglesia en Tesalónica. Lo impedimento de Satanás resultó en el libro de 1 Tesalonicenses y el importante mensaje que Pablo compartió tuvo un impacto mayor que tendría el resultado de una visita. Este mensaje ha pasado a través de los siglos para el beneficio de todos los creyentes. Nada ocurre aparte del conocimiento de Dios. Mismo cuando las circunstancias bloquean lo que usted podría percibir ser la voluntad de Dios, Él aún está en el control. Dios puede tomar cualquier hecho, sea de Satanás o del hombre, y lo usa para sus propios propósitos. Nosotros tenemos una promesa maravillosa de Dios con respecto a las circunstancias, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Una palabra de advertencia: la cautela debe ser usada al considerar solamente las circunstancias para determinar la voluntad de Dios. Por ejemplo,
Dios dijo a un profeta nombrado Jonás para ir a Nínive para predicar. Cuando él vino al puerto, había un barco que deja para Tarsis. Él tomó este barco en lugar de ir a Nínive. Él podría haber dicho, hay una cabina abierta en este barco yendo en dirección opuesta, entonces debe ser la voluntad de Dios que yo voy. Las circunstancias de la vida deben ser vistas con relación a lo que Dios revela a través de otros métodos. Dios ya había comunicado su voluntad a Jonás. Jonás manipuló las circunstancias para cumplir sus propios deseos. Puertas abiertas y cerradas. Las circunstancias de la vida resultan en lo que ha llegado a ser llamado puertas abiertas y cerradas. Pablo escribió a los Corintios, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. 1 Corintios 16 2.8-9. Pablo decidió quedarse en Éfeso porque él, a través de circunstancias colocadas por Dios, había una gran oportunidad para el servicio cristiano se le abrió. Él llamó esta de una puerta abierta. En otra ocasión Pablo registra su deseo de ministrar en ciertas áreas, pero las puertas habían cerrado. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hechos 16 2.67. Una puerta cerrada no significa que usted ha extrañado la voluntad de Dios. No significa que no es su voluntad hacer algo. Pablo evangelizó la Asia después. Dios estaba dirigiéndolo cerrando una puerta. Él dirige a través de las puertas cerradas así como de las puertas abiertas. A veces una puerta está cerrada porque no es el tiempo correcto en el plan de Dios. Después, esa misma puerta puede abrirse a usted. Ángeles Lot recibió la dirección a través de los ángeles que aparecieron en su casa en Sodoma. Le dijeron que debería dejar Sodoma porque el juicio de Dios iba a caerse en la ciudad. Génesis 19. Un ángel habló a Felipe y le dijo que fuese a Samaria. Hechos 8:26. Los nacimientos de San Juan Bautista y Jesús fueron anunciados por los ángeles. Lucas L. Hay numerosos registros bíblicos de ángeles que aparecen para comunicar la voluntad de Dios para el hombre. Usted puede encontrar otros ejemplos en su propio estudio de las Escrituras. Los milagros. Un milagro es un evento sobrenatural que está más allá del poder del hombre para realizar. Dios habló a través de un milagro en el evento registrado en 1 Reyes capítulo 18. Al profeta Elías fue dicho para preparar un altar ante el Señor. Elías preparó el altar y clamó, punto. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, signo de exclamación abierta, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió al agua que estaba en la zanja. Al verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron, signo de exclamación abierta, Jehová es Dios. Jehová es Dios. 1 Reyes 18 2.36,38,39. Dios usó este milagro para hablar a los hombres que adoraban los ídolos y se revelar como el verdadero y viviente Dios. Dios también ha revelado que su voluntad a través de los milagros en la naturaleza. Una columna de fuego y una nube en el cielo dio la dirección de noche y de día a la nación de Israel cuando ellos viajaron a través del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Éxodo 13 2.21-22. Usted puede encontrar muchos otros ejemplos bíblicos de que Dios se comunica a los hombres a través de los milagros. Mire para estos en su propio estudio personal de la Biblia. Sueños. Dios desea tanto comunicarse con nosotros que Él incluso habla mientras nosotros dormimos. Dios habla en los sueños. Estos no son los sueños normales experimentados por todos. Ellos son sueños sobrenaturales dados por Dios. Ellos son detallados, específicos, y revelan su voluntad. Lo que sigue son unos de muchos ejemplos bíblicos. Dios advirtió a Abimelech en un sueño sobre su pecado de tomar a la esposa de Abraham, Sara. Génesis 22.3.
Un ángel habló a Jacob en un sueño para recordarlo de su voto a Dios. Génesis 31 2.11-13. Dios usó los sueños para revelar su voluntad a José. Génesis 37. Dios apareció a Salomón en un sueño y le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa que él desease. 1 Reyes 3 2.5. Un sueño fue usado para dirigir los pastores para volver a su país por un camino diferente debido a un rey malo. Mateo 2 2.12-13. Estos simplemente son unos de los muchos ejemplos de cómo Dios se comunica a través de los sueños. Usted puede encontrar otros ejemplos según usted continuar estudiando este método de dirección en la palabra de Dios. Visiones. Una visión es similar a un sueño pero difiere porque usted está despierto. Es como tener un sueño sin estar dormido. Pueden verse las visiones con los ojos espirituales así como los ojos físicos. Esto significa que usted no puede verlo realmente con su ojo natural, pero Dios le da un cuadro de algo en su espíritu. Lo que sigue son unos de muchos ejemplos bíblicos donde las visiones fueron usadas por Dios para comunicarse con el hombre. Dios apareció a Abraham en una visión y le hizo una gran promesa. Génesis 15. El libro de Daniel está lleno con las visiones, así como los sueños. Dios usó estos a revelar muchas cosas sobre el futuro del mundo. Él habló a muchos otros profetas del Antiguo Testamento a través de las visiones. Dios dio una visión a Pedro acerca de la necesidad de llevar el Evangelio a las naciones gentiles. Hechos 10. Dios llamó a Pablo a ir a Macedonia a través de una visión. Hechos 16 2.9. Dios habló a Pablo de noche a través de una visión. Hechos 18 2.9-10. El libro final en la Biblia, Apocalipsis, es basado en una visión vista por el apóstol Juan. Una voz audible. Dios habló a Pablo en una voz audible durante una jornada a lo largo del camino de Damasco. Usted puede leer la historia en Hechos capítulo 9, él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, signo de interrogación abierta, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9 2.4-5. Dios también habló a Samuel en una voz audible. Entonces vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, signo de exclamación abierta, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. La Biblia está llena de la declaración y Dios dijo o referencias al hecho que Dios habló o ordenó. A menudo esta era una voz audible. Pero hay otra voz a través de que Dios habla. La voz interna del Espíritu Santo más a menudo que una voz audible. Dios usa la voz interna del Espíritu Santo a hablar para el hombre. Esto se llama ser guiado por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Debe quedar bien comprendido que aquellos que son guiados por el Espíritu tienen una vida espiritual. Una alma muerta en pecado, sin la vida espiritual, no puede ser guiada por el Espíritu Santo. El ser guiado por el Espíritu también asume que usted es incapaz para dirigir a sí mismo. Usted ha aprendido en los capítulos anteriores que esto es verdad. Cuando usted experimente el nuevo nacimiento de salvación, Dios le da un nuevo espíritu que es receptivo a sus comunicaciones. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Ezequiel 36 2.26-27. Cuando usted es guiado por el Espíritu, la voluntad de Dios es revelada a su espíritu por el Espíritu Santo. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es la dirección, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13. El espíritu del hombre es la persona interior del corazón mencionado por Pedro. 1 Pedro 3 2.4. Cuando Dios habla al hombre interior, Él está hablando a su espíritu. El escritor de Proverbios dijo que el espíritu del hombre es la vela, o lámpara, del Señor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito del ser. Proverbios 20:27. Una lámpara le permite que vea en la oscuridad en el mundo natural. En el mundo espiritual, Dios usa la lámpara de su espíritu para dirigir sus pasos a su voluntad.
Él ilumina y guía a través de su espíritu. Una vez durante una jornada por barco, el apóstol Pablo advirtió al capitán del navío: Veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Hechos 27:2.10. Pablo no dijo yo tuve una visión. Él no reclamó tener un sueño que Dios le había hablado audiblemente. Su espíritu tenía un testigo de Dios y ese testigo demostró ser correcto. Usted debe entrenar su espíritu para ser sensible a Dios. Mucho tiempo es usado en el desarrollo intelectual a través de la educación. Mucho tiempo es usado en el desarrollo físico a través del ejercicio y atletismos. Pero a menudo, un tiempo pequeño se usa en el desarrollo espiritual. Su espíritu puede educarse así como su mente. Su espíritu puede desarrollar en la fuerza espiritual así como su cuerpo puede crecer y puede entrenarse. Usted entrena su espíritu meditando en la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito, y todo te saldrá bien. Josué 1:2.8. Dios también usa la voz interior del Espíritu Santo para declarar convencer su conciencia. La conciencia es un conocimiento interior de correcto y errado dado por Dios. Sentir es la voz del cuerpo. Dios no es a lo que usted se siente dirigido a hacer. La carne es un enemigo del espíritu, pues los sentimientos pueden engañarlo. La razón es la voz de la mente. Los caminos de Dios frecuentemente están más allá de la razón humana. Sus pensamientos son muy más altos que los suyos. La conciencia es la voz del espíritu del hombre, convenciendo y dirigiendo a la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo habla a su espíritu. El espíritu convence la conciencia. A través de esto usted es llevado a conformarse con la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla a su espíritu, la conciencia es convencida, pero si usted continúa ignorándola, su conciencia puede volverse cauterizada. Esto significa que ella se endurece a la convicción del Espíritu Santo. Teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4:2.2. El libro de Proverbios contiene muchos versículos que indican que Dios controla los pensamientos internos y la conciencia del hombre para guiarlo en su voluntad. Del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:2.1. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Proverbios 16:2.9. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Proverbios 21:2.1. Los dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales también son usados por Dios para hablar al hombre. Los dones espirituales son habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo. Algunos de estos dones le permiten que reciba la comunicación de Dios. Hay un don de lenguas a través del cual Dios habla al hombre en un idioma que él no conoce. La interpretación de Dios acompaña para interpretar el mensaje. La oración en el Espíritu Santo, en otras lenguas, también se usa por el Espíritu para guiarlo a la voluntad de Dios. Cuando usted no sabe orar con respecto a la voluntad de Dios, ore en otras lenguas y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Hay también el don de profecía que trae un mensaje directamente de Dios a su pueblo. Hay un don llamado de discernimiento a través del cual Dios comunica sobre los espíritus que operan en otros. Dios también comunicase a través de los dones de sabiduría y conocimiento. Estos dones proporcionan la visión divina sobre las personas y circunstancias más allá de lo que es conocido por la mente natural. Para el estudio adicional sobre estos dones espirituales, vea el curso del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha llamado el Ministerio del Espíritu Santo. Métodos diversificados. Dos otros métodos de dirección bíblica es echar la suerte y el uso de vellones. Nosotros discutimos estos dos en los capítulos anteriores. Según nosotros aprendimos, echar la suerte era un método de probabilidad, de suerte. Solo fue usado antes del Espíritu Santo ser dado en una nueva dimensión. Su uso nunca se registra de nuevo después de que el ministerio de dirección del Espíritu Santo se hizo disponible. Hechos 2. Nosotros aprendimos que un vellón solo se menciona una vez en la Biblia. Se usó por Gedeón en un momento de gran crisis nacional.
Era una señal milagrosa usada para la confirmación, no para dirección. Dios no está limitado. Dios no siempre habla de la misma manera. Nosotros intentamos limitar a Dios a un modelo fijo. Porque Dios ha hablado de una cierta manera una vez, nosotros creemos que Él siempre dirigirá de la misma manera. Pero como nosotros hemos aprendido en este capítulo, Dios tiene muchos métodos de comunicarse con. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. El hombre. Dios no está limitado por un modelo fijo. Considere estos ejemplos. Moisés, cuando Moisés estaba llevando la nación de Israel a través del desierto a la tierra que Dios les prometió, proveer el agua para 2 millones de personas era el desafío mayor. Dios dijo a Moisés que él golpease una piedra con su vara en una ocasión. Cuando él hizo, el agua vertió fuera de la piedra. En otra ocasión, cuando los israelitas estaban sedientos, Dios quiso que Moisés hablase a la piedra. En cambio, Moisés golpeó la piedra cuando él había hecho previamente. Esto desagradó a Dios, y Moisés fue castigado. Esta historia ilustra la importancia de esperar por la dirección de Dios incluso al enfrentar una situación familiar. Dios no se limita a cualquier modelo anterior que usted ha experimentado. Nota, usted podría pensar que Dios fue injusto por castigar a Moisés en una cosa tan pequeña como golpear la piedra en lugar de hablarle. La piedra sustentaba un significado simbólico. Representaba el Señor Jesucristo y el agua viviente de la redención que se tornaría disponible a través de su muerte. Jesús sería herido apenas una vez por todas. No había necesidad para ser herido otra vez. Fue la importancia de este simbolismo que hizo la ofensa de Moisés tan grande. Elías, Dios usó muchos métodos sobrenaturales para comunicarse con el profeta Elías. Una vez Elías tuvo una única experiencia que ilustró la importancia de conocer la voz de Dios. A Elías fue dicho para ir y estar de pie en una cierta montaña y esperar por Dios para hablarle. Esto fue lo que pasó. Él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte, delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego,
Pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. 1 Reyes 19 2.11-12. Sucedieron varios eventos sobrenaturales en este relato. Hubo un viento, un terremoto, y fuego. Estos fueron métodos por los cuales Dios había comunicado previamente con Elías. Pero en esta vez, Dios no habló en todos los eventos gloriosos que ocurrieron. Él habló en una pequeña y calma voz. Esta podría ser una voz audible o una voz silenciosa en el espíritu de Elías. Pablo. Dios usó muchas maneras para dirigir al apóstol Pablo durante su ministerio misionero. En el camino de Damasco Pablo fue guiado por una luz luminosa y una voz del cielo. Hechos 9 2.18. Cuando una conspiración fue formada para asesinar a Pablo, él fue advertido por creyentes que fueron usados por Dios a ayudarlo a escape. Hechos 9 2.20-25. Bernabé fue usado por Dios para establecer la relación entre Pablo y los otros discípulos. Hechos 9 2.20-28. Creyentes fueron usados por Dios para ayudar a Pablo a escapar de los griegos airados. Hechos 9 2.29-30. Cuando Pablo se encontró con un ocultista, Dios le dio discernimiento para traer la liberación. Hechos 13 2.6-12. La oración y el Espíritu Santo guiaron a Pablo en un ministerio misionero especial. Hechos 13 2.2-4. La profecía personal dada por Agabo confirmó la experiencia que esperaba a Pablo en Jerusalén. Hechos 21 2.10-14. Dios habló a Pablo a través de los sueños y visiones. Hechos 22:18, 26 2.19, 27 2.23-24. Una puerta eficaz de servicio para el Señor llevó a Pablo a cambiar sus planes personales. 1 Corintios 16 2.8-10. Felipe, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y va hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Hechos 8 2.26-29. Dios habló la primera vez a Felipe a través de un ángel. La segunda vez él habló a través del Espíritu Santo y Felipe respondió inmediatamente. Él no esperó por la confirmación de un ángel. En la segunda vez Dios simplemente habló porque ese método había sido usado previamente. David, cuando David era un hombre joven, él batalló con un enemigo del pueblo de Dios nombrado Goliat. Aunque Goliat era un gigante bien armado, Dios dijo a David que él no tomase las armas tradicionales de guerra. En cambio, David usó una honda. En una victoria gloriosa, David derrumbó al enemigo con un tiro certero que golpeó al gigante en el frontis. En años más tarde David tendría sido asesinado por un gigante nombrado Isbi-Benob si su sobrino Abisai no hubiera venido en su ayuda. Debemos nosotros concluir que Dios estaba con David cuando él se encontró con Goliat, pero no cuando él confrontó al segundo gigante. No. Dios simplemente usó un método diferente. La primera vez Dios usó la habilidad de David fue con una honda. En la segunda vez él usó la habilidad militar de Abisai. Cuando Dios no escoge hablarle según él hizo en el pasado, no quédese frustrado. Si su voluntad para usted en una situación similar no es idéntica a lo que era previamente, no se confunda. Dios no se restringe a ciertos padrones de comunicación. El gran creador también es un gran comunicador. Sus métodos son ilimitados. Para estudio adicional 1. Estudie las siguientes oraciones sobre la dirección: Salmos 25 2.4, Colosenses 1 2.9, Salmos 86 2.11, Colosenses 4 2, Efesios 6 2.18-22. Dios comunica su voluntad al hombre, pero a veces el hombre es demasiado apresurado en tomar las decisiones. Estudie los ejemplos que siguen de hombres que demasiado actuaron apresuradamente, no permitiendo a Dios la oportunidad de comunicar su voluntad a ellos. Moisés que mató al egipcio, Éxodo 2. La alianza de Josué con los Gabaonitas, Josué 9. Abraham e Ismael, Abraham no esperó por el heredero prometido, Génesis 16.